When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 20% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Confiar en Dios es sencillo cuando todo parece tener sentido, cuando las puertas se abren sin resistencia y cuando las piezas encajan como si la vida estuviera siguiendo un plan perfectamente visible. Pero cuando el camino empieza a volverse confuso, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando lo que Dios permite no se entiende y lo que Dios promete parece tardar demasiado, ahí es donde nace la pregunta que muchos sienten, pero pocos se atreven a expresar. ¿Cómo confiar en Dios cuando sus caminos no tienen sentido? Este video es para esos momentos en los que el corazón se queda sin respuestas, en los que la fe se siente temblorosa y en los que te preguntas por qué Dios te llevó por un lugar que no pediste caminar. Hay situaciones que rompen la lógica humana, temporadas que parecen tan contradictorias que uno se pregunta si hizo algo mal, si se desvió sin querer o si Dios se olvidó de lo que había dicho. Pero escucha esto con calma. Dios no se equivoca, Dios no improvisa y Dios no conduce tu vida sin propósito. Aunque hoy no entiendas nada, aunque el panorama esté oscuro o fragmentado, incluso ahí Dios está trabajando de formas que todavía no ves. Y este mensaje nace para recordarte que la fe más fuerte no es la que entiende, sino la que confía aun cuando no entiende. Tal vez tú estás en una etapa así. Una etapa donde sientes que intentas avanzar pero no ves claridad, donde has orado, has esperado, has hecho lo correcto y aún así las cosas no cambian como quisieras. Tal vez lo que estás viviendo te sorprendió, te movió el suelo o te dejó un vacío que no sabes explicar. Y aún así, dentro de ti hay una voz suave que te dice que no te rindas, que no te sueltes, que no retrocedas. Este video quiere hablar justamente a esa parte tuya que todavía cree, aunque esté cansada, esa parte que sabe que Dios tiene un plan, incluso cuando tu mente no puede comprenderlo. Si este contenido te bendice, te invito a dar like, comentar y compartir. Eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan, personas que quizá hoy no tienen otra manera de acercarse a Dios más que por medio de mensajes como este. Tu interacción puede ser una gran bendición para alguien que ahora mismo está pasando por una prueba silenciosa y necesita una palabra de esperanza. Te invito a comentar la frase "confío en Dios", una frase corta pero poderosa que declara lo que tu corazón quiere creer incluso en medio de la incertidumbre. Ahora sí, vamos con esta primera parte. Primera parte. Cuando los caminos de Dios no tienen sentido, la mente busca desesperadamente una explicación. Intentamos conectar los puntos, justificar lo que está pasando, encontrar alguna señal clara que nos diga que todo va bien. Pero confiar en Dios no significa entender. Confiar en Dios significa avanzar incluso cuando no vemos nada. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque estamos acostumbrados a vivir dependiendo de la lógica, de lo visible, de lo que podemos controlar con nuestras propias manos. Sin embargo, la fe te lleva por rutas donde la lógica humana no llega. Muchas veces, Dios trabaja en silencio, no porque esté ausente, sino porque está preparando algo que todavía no estás listo para comprender. El silencio de Dios ha sido parte del crecimiento de todos los hombres y mujeres que Él llamó. Mira la vida de Abraham. Dios le pide que salga de su tierra y de su parentela, pero no le muestra el mapa completo. Le da una palabra clara, pero incompleta.
Le dice que vaya a la tierra que Él le mostrará, según el capítulo 12, versículo 1 del libro de Génesis. Es decir, Dios lo invita a caminar sin dirección detallada, solo con una promesa. Abraham inicia su viaje sin saber exactamente a dónde va. Eso es confiar cuando los caminos no tienen sentido. Y aquí viene algo importante. A veces Dios te va a pedir pasos sin darte explicaciones. Él no te revela toda la historia, porque si te la contara completa, quizá no tendrías la fe para caminarla. Dios no improvisa, no se equivoca, no te conduce sin propósito. Lo que te está pasando tiene un hilo invisible que después verás con claridad. Pero para llegar a ese punto, hay que cruzar la etapa donde nada encaja. Cuando tú caminas con Dios, vas a atravesar temporadas donde su dirección parecerá confusa. Tal vez estás en una ahora mismo. Quizá pediste una puerta abierta y se cerró. Quizá esperabas una respuesta rápida y llegó el silencio. Quizá pensaste que ibas a avanzar y de pronto retrocediste. Y te preguntas por qué. Te preguntas para qué. Te preguntas qué significa todo esto. Lo que no debes perder de vista es que Dios no se mueve por lo que ves. Él se mueve por lo que está formando en ti. Él está moldeando tu carácter, tu resistencia, tu fe, tu sensibilidad espiritual. Incluso está preparando tu entorno para lo que viene. Piensa en esto. Hay cosas que Dios te prometió, pero todavía no puedes recibirlas porque necesitan madurez, estabilidad, visión renovada. Por eso los caminos se sienten tan desordenados a veces, porque Dios no solo trabaja en lo que te dará, trabaja en lo que Él quiere construir dentro de ti. Esa es la parte que muchos pierden de vista, y por eso se frustran, se cansan, se desesperan. Pero el creyente maduro entiende algo, que el no entender no significa que Dios haya dejado de actuar. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, según el capítulo 13, versículo 7 del Evangelio de Juan, que ahora no entenderían lo que Él hacía, pero después lo comprenderían, les estaba enseñando que la comprensión no es requisito para la obediencia. Es exactamente lo mismo contigo hoy. Tal vez ahora mismo estás atravesando un capítulo oscuro y piensas que Dios se olvidó de ti, pero Dios no se olvida, Dios no abandona, Dios no deja a un hijo a mitad del camino. Lo que pasa es que el proceso es más grande que tu perspectiva. Tú ves el día de hoy, Dios ve la eternidad. Tú ves un pedazo, Dios ve la obra completa. Tú ves dolor, Dios ve formación. Tú ves pérdida, Dios ve liberación. Tú ves retroceso, Dios ve preparación. Hay un momento en la vida donde la fe deja de ser una teoría y se vuelve una decisión. Ahí es donde decides si confiarás en lo que sientes o en lo que Dios ha dicho, si confiarás en lo que ves o en lo que Él prometió. La fe madura se expresa cuando tú sigues caminando, aunque tu corazón no entienda. Y permíteme decirte algo más, algo que a veces no escuchamos lo suficiente. No todo lo que parece un caos es realmente un caos. Hay batallas que Dios libra en secreto. Hay peligros que Él evita sin que tú te enteres. Hay cosas que no llegaron a tu vida porque no eran bendición, aunque tú las querías. Confiar en Dios cuando sus caminos no tienen sentido es reconocer que Él te está protegiendo, incluso cuando tú no sabes de qué. Esta primera parte nos invita a mirar más allá de lo visible, a entender que la confusión no significa abandono, que el silencio no significa distancia, que la espera no significa olvido, y que lo que estás viviendo hoy puede ser el fundamento del milagro que Dios mostrará mañana. Segunda parte. Una de las razones por las que nos cuesta tanto confiar en Dios cuando sus caminos no tienen sentido es porque confundimos la voluntad de Dios con la comodidad humana. Pensamos que si algo proviene de Dios, entonces debe sentirse suave, rápido, claro y fácil. Pero cuando revisamos la Biblia, descubrimos que los planes más grandes que Dios ejecutó siempre tuvieron momentos incomprensibles, momentos donde las personas tuvieron que tomar decisiones sin respuestas claras. Mira la historia de José. Él recibe sueños de parte de Dios siendo un joven, sueños que anunciaban un futuro extraordinario. Pero lo primero que ocurre no es promoción,
sino traición. Sus hermanos lo venden, lo lanzan a una cisterna y termina siendo llevado a Egipto como esclavo. Nada de eso se parece al sueño. Nada de eso tiene sentido humanamente hablando. Sin embargo, según el capítulo 50, versículo 20 del libro de Génesis, José más adelante comprende que lo que sus hermanos quisieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Esa frase encapsula lo que significa confiar en Dios cuando sus caminos parecen contradictorios. Dios estaba trabajando incluso cuando José creía que su historia se había roto. Aquí quiero que pienses en algo muy importante. Lo que hoy sientes como un desvío puede ser la ruta exacta que Dios necesita para posicionarte en el lugar correcto. Nosotros queremos la línea recta, pero Dios usa curvas, pausas, desiertos y desvíos, porque ahí es donde Él prepara lo que realmente importa. El carácter no se forma en los atajos, sino en los procesos difíciles. Las raíces no... Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Crecen sobre terreno suave, sino en el terreno firme y profundo de las temporadas incómodas. A veces Dios te permite entrar en un lugar que no pediste, porque desde ahí te abrirá la puerta que sí pediste. Pero si no confiaras, si renunciaras ahora, te quedarías a mitad del capítulo. Por eso la confianza no depende de sentir claridad, depende de recordar quién es el que te guía. Dios no te lleva a un lugar para abandonarte ahí, nunca. Si Él te movió, es porque ese movimiento tiene propósito. Si Él permitió algo que no entiendes, es porque está desarrollando algo que todavía no ves. Con Dios, nada es al azar. En la Biblia encontramos otro ejemplo poderoso. Moisés conduciendo al pueblo hacia la libertad. Dios los saca de Egipto con mano fuerte, pero de inmediato los lleva a un camino que parece irracional. Los coloca frente al Mar Rojo mientras el ejército egipcio se aproxima por detrás. A primera vista esto parece un error estratégico, pero Dios nunca comete errores. Según el capítulo 14, versículo 13 del libro de Éxodo, Moisés les dice al pueblo que mantengan la calma porque Dios peleará por ellos. Y fue exactamente en ese escenario imposible donde Dios abrió un camino donde no había camino. Lo que parecía una trampa se convirtió en el escenario del milagro. Esto te enseña algo esencial. Cuando Dios te coloca en un punto donde no ves salida, no es para destruirte, es para mostrarte que Él es capaz de hacer lo imposible. Hay momentos donde Dios espera hasta el último segundo no para asustarte, sino para que aprendas que su poder no depende de circunstancias favorables. Lo que Él hará en tu vida no necesita espacio humano para manifestarse. Por eso, confiar en Dios en caminos incomprensibles es una invitación a dejar de luchar con la necesidad de controlar. Nuestra ansiedad muchas veces nace de intentar entender lo que Dios ya decidió que no comprenderemos ahora. No porque no quiera enseñarnos, sino porque la comprensión viene después de la obediencia. Intentamos adelantarnos al proceso, pero la fe verdadera avanza paso a paso, con calma, incluso cuando la mente grita que nada está funcionando. Déjame decirte algo más, algo que puede tocar tu corazón profundamente. Dios no juega con tus emociones. Dios no se burla de tus expectativas. Dios no te guía para confundirte. Él sabe exactamente lo que está haciendo. La sensación de confusión no proviene de Él, proviene del choque entre tu lógica limitada y su plan ilimitado. Cuando las piezas no encajan, es porque Dios está acomodando tu vida desde un ángulo que tú todavía no ves. Mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que sus caminos están por encima de nuestros caminos. Esta verdad no solo es poesía bíblica, es una declaración práctica.
Significa que habrá momentos donde tu entendimiento llegue a su límite mientras la sabiduría de Dios sigue avanzando. Tú ves el presente, Dios ve el propósito completo. Tú ves la pérdida, Dios ve la protección. Tú ves el cierre de una puerta, Dios ve la apertura de otra mejor. Y aquí hay algo que tienes que guardar en lo más profundo de tu corazón. La incomodidad es, muchas veces, el lenguaje con el que Dios anuncia cambios. Cuando todo se revuelve, cuando lo seguro se mueve, cuando lo estable se sacude. No siempre es un ataque. A veces es Dios moviendo estructuras para posicionarte donde debes estar. El dolor no siempre es señal de derrota. A veces es señal de nacimiento. El caos no siempre anuncia destrucción. A veces anuncia orden divino en proceso. Dios no te llama a entenderlo, te llama a confiar. La confianza es la base de toda relación con Él. Cuando confías, tu corazón deja de correr detrás de explicaciones y encuentra descanso en la certeza de que Dios sabe lo que hace. Y aunque el panorama parezca contradictorio, tú puedes decir con convicción que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Esta segunda parte nos ayuda a recordar que lo que parece incoherente ahora puede convertirse en el testimonio que un día contarás con lágrimas de gratitud. La historia aún no termina. Dios está escribiendo capítulos que tú todavía no has leído. Tercera parte. Cuando los caminos de Dios no tienen sentido, uno de los obstáculos más grandes con los que luchamos es la expectativa equivocada. Todos llevamos dentro una imagen mental de cómo creemos que deberían salir las cosas. Imaginamos un tipo de bendición, un tipo de proceso, una velocidad específica, una forma en la que Dios debería actuar. Y cuando la realidad toma una dirección diferente, nuestra fe se sacude. Pero ¿qué pasa si la razón por la que no estás entendiendo tus caminos actuales es porque Dios está rompiendo expectativas que eran demasiado pequeñas para lo que Él quiere darte? Dios no se limita a tus planes, Dios no se encierra en tu imaginación, Dios no construye según tu comodidad, Él construye según tu propósito, y el propósito es más grande que la comodidad. Por eso a veces la vida te lleva a escenarios que jamás imaginaste. Porque si todo sucediera tal como tú lo planeaste, entonces recibirías algo dentro de tu capacidad humana, pero Dios quiere darte algo dentro de su capacidad divina. Y ahí es donde las cosas empiezan a dejar de tener sentido para ti, pero empiezan a alinearse con lo que Él quiere hacer. Un ejemplo profundo de esto es la vida de David. Él fue ungido rey siendo un joven pastor, pero en lugar de ir directo al trono, entra en un camino lleno de peligros y persecuciones. Según el primer libro de Samuel, capítulo 16, David recibe la unción, pero después pasa por desiertos, cuevas, traiciones y momentos donde su vida corre riesgo. Nada de eso se parece a ser rey. Nada de eso se parece a una promesa cumplida. Sin embargo, cada escena difícil era un entrenamiento. Cada noche escondido era una preparación. Cada batalla inesperada era una formación interior. Si David hubiera llegado al trono sin pasar por ese proceso, tal vez no habría tenido el carácter ni la visión para sostener su llamado. Lo que parecía una contradicción era en realidad un camino perfectamente calculado por Dios. Así también sucede contigo. Tal vez estás en tu etapa de desierto y aunque no lo entiendas, Dios te está entrenando para sostener lo que te prometió. Él no construye promesas sobre cimientos frágiles, construye sobre cimientos sólidos y profundos. Permíteme decirte algo que muchos no se atreven a reconocer. A veces tu mayor crecimiento nace en tus mayores confusiones. Cuando todo está claro, tú caminas confiando en tu capacidad. Pero cuando todo está oscuro, tú empiezas a caminar confiando en Dios. Y aunque no lo notes, ese cambio es una victoria espiritual enorme. Es ahí donde tu vida interior se fortalece. Es ahí donde tu dependencia de Dios se vuelve real. Es ahí donde experimentas lo que significa rendirte a una voluntad superior que no siempre coincide con tus deseos inmediatos. La Biblia revela algo importante sobre Dios. Él no abandona procesos, Él
los completa. Según la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Dios promete que la buena obra que empezó, la perfeccionará. Esto significa que lo que tú ves como un caos a la mitad, Dios lo ve como una historia en construcción. Él no es un artesano que deja piezas a medias, Él termina todo lo que empieza. Cuando sientas que tus caminos están desordenados, recuerda esto: Dios siempre tiene una obra detrás de lo visible, y aunque parezca extraño, confiar cuando no entiendes es una de las formas más puras de adoración, porque en ese acto estás diciéndole a Dios que lo eliges incluso cuando la vida no te da respuestas, que lo sigues incluso cuando el camino se oscurece, que lo obedeces incluso cuando no ves la recompensa inmediata. Esa es una confianza que no depende de emociones, depende de convicción. Pero hablemos de algo más profundo. Muchas veces interpretamos el silencio de Dios como una negación, pero el silencio no siempre significa que Dios está diciendo que no. A veces significa espera. A veces significa que Dios está moviendo piezas que no puedes ver todavía. A veces significa que Él está protegiéndote de una decisión apresurada. A veces significa que aún no es tiempo. Y en otras ocasiones significa que Él quiere profundizar tu fe más allá de lo que tú creías posible. Mira lo que pasó con Lázaro. Jesús recibe la noticia de que está enfermo, pero en lugar de ir de inmediato, se queda donde está por varios días. Esa demora parecía crueldad, parecía abandono, parecía falta de interés. Pero Jesús no estaba ignorando la situación, estaba planeando un milagro mayor. Según el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús declara que si creen verán la gloria de Dios. Es decir, el retraso no fue descuido. Fue preparación para un testimonio que... This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Transformaría no solo a la familia de Lázaro, sino a toda la comunidad que presenció el milagro. Cuando los caminos no tienen sentido, es muy posible que Dios esté preparando algo que será mucho más grande que tu petición inicial. Lo que hoy te frustra puede ser lo que mañana te sorprenda. Lo que hoy te cansa puede ser lo que mañana te levante. Y lo que hoy duele puede ser lo que mañana dé forma al mayor testimonio de tu vida. Esta tercera parte nos invita a reinterpretar lo que sentimos como confusión, a no correr hacia conclusiones apresuradas, a recordar que lo que Dios permite tiene un diseño que trasciende lo inmediato, y sobre todo a confiar en que su propósito es más grande que cualquier sombra temporal. Cuarta parte. Hay algo que pocos hablan pero que todos experimentan en algún momento. Ese choque interno entre la fe que declaras y la realidad que estás viviendo. Sabes lo que Dios ha dicho, recuerdas sus promesas, conoces sus planes de bienestar y no de mal según Jeremías capítulo 29 versículo 11, pero aún así tu realidad te empuja hacia la duda. Y aquí aparece una verdad profunda que transforma este tipo de temporadas. El campo de batalla no está afuera, está adentro. Es tu mente la que se cansa, es tu corazón el que se confunde, es tu espíritu el que se siente sacudido. Cuando los caminos de Dios no tienen sentido, la lucha principal es interna. No es contra otros, no es contra las circunstancias, es contra los pensamientos que amenazan tu confianza. Por eso la Biblia insiste tantas veces en renovar la mente, porque es la mente la que intenta interpretar lo que Dios aún no ha explicado. Y déjame decirte algo con total claridad. Tu mente buscará lógicas, pero Dios trabaja con propósitos, y el propósito siempre va más allá de la lógica. Hay momentos donde tendrás que conversar contigo mismo, casi como un acto de valentía espiritual. Tendrás que recordarte lo que sabes, aunque no lo sientas. Tendrás que decir, Dios está conmigo, aunque el panorama parezca oscuro. Tendrás que repetir, Dios sigue siendo fiel, aunque tus emociones quieran decir lo contrario.
Eso fue lo que hizo David, según el Salmo 42, versículo 5, cuando habló a su alma y le dijo que esperara en Dios porque aún volvería a alabarlo. Él no estaba en un día de victoria, no estaba en un momento de claridad, estaba en una temporada de confusión, pero aún así decidió confiar. La confianza, querido oyente, no siempre viene acompañada de certeza. A veces viene acompañada de lágrimas. A veces viene acompañada de silencio. A veces viene acompañada de un cansancio profundo. Pero aún así es confianza, porque no se basa en sentir, se basa en saber quién es Dios. Aquí quiero abrir una perspectiva distinta. Muchas veces creemos que confiar es quedarnos quietos, pero la confianza bíblica también se mueve. Es activa, es resiliente, es perseverante. Cuando Dios guía a su pueblo por el desierto, según el capítulo 13 del libro de Éxodo, Él no los lleva por el camino más corto, sino por el camino que fortificaría su fe. Y aún sin entender, ellos avanzaron paso a paso. La confianza no siempre te da velocidad, pero siempre te da dirección. Hay un detalle hermoso en esa misma historia. Dice la Escritura que Dios los guiaba con una columna de nube de día y con una columna de fuego de noche. Eso significa que incluso cuando ellos no entendían el propósito del camino, Dios seguía mostrando su presencia. Quizá tú estás en un tramo donde no ves el final del camino, pero la presencia de Dios sigue contigo, tal vez no en la forma que imaginabas, pero sigue ahí, acompañándote. A veces el problema no es que Dios esté haciendo algo extraño, sino que lo está haciendo de una manera que tú no esperabas. Él abre puertas donde tú no pensabas entrar. Él cierra puertas que tú querías forzar. Él mueve personas que tú creías estables en tu vida. Él permite retrasos que tú llamas pérdidas, pero que en realidad son protecciones. Y es difícil verlo en el momento, pero cuando la obra se completa, entiendes que todo tuvo un propósito. Piensa en la historia de Ruth. Ella pierde a su esposo, queda en una tierra extranjera, sin estabilidad y sin esperanza humana. Pero decide seguir a Noemí y entrar en un camino que no tenía sentido para ella, un camino sin garantías. Ese paso la llevó al encuentro con Booz, y ese encuentro abrió la puerta para que ella formara parte de la línea genealógica del rey David y posteriormente de Jesucristo. Una decisión tomada en la oscuridad fue el inicio de una historia luminosa. Si Ruth hubiera exigido claridad antes de avanzar, jamás habría entrado en su destino. Así es contigo. Hay decisiones que parecen pequeñas, temporadas que parecen confusas, rutas que parecen inciertas, pero que en realidad están conectando piezas invisibles. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. Porque la fe que confía sin entender es la que revela un corazón completamente entregado a Él. Quiero que pienses en algo que puede cambiar tu visión por completo. No todo lo que te lastima es una pérdida. A veces es una liberación disfrazada. A veces es un cierre necesario. A veces es Dios quitando lo que tú no soltarías. A veces es Dios protegiéndote de un camino que parecía bueno, pero que no te habría llevado a su propósito. Lo que hoy te duele puede ser exactamente lo que mañana agradecerás. Y aquí llegamos a una verdad fuerte, pero indispensable. La confianza plena se prueba cuando Dios actúa de maneras que tú nunca elegirías, cuando te lleva por rutas que tú jamás habrías trazado, cuando permite situaciones que tú jamás habrías permitido. Ahí se mide tu fe, ahí se ve tu madurez, ahí se revela si confías en el plan o en el Dios del plan. Esta cuarta parte busca enseñarte que el verdadero desafío no es entender a Dios, sino permanecer con Dios incluso cuando no entiendes. Que la grandeza de tu fe no se mide en tus emociones, sino en tu perseverancia. Y que los caminos que hoy te confunden pueden ser las puertas que mañana te bendigan. Quinta parte. Hay un aspecto crucial para aprender a confiar en Dios cuando sus caminos no tienen sentido, y es entender que Dios ve dimensiones que tú no puedes ver. Tú miras el presente, Él mira el propósito. Tú ves un día, Él observa la eternidad. Tú ves un evento, Él analiza el destino completo.
Y esto significa que muchas decisiones divinas que te desconciertan hoy, en realidad, están sosteniendo tu futuro. En la Biblia, Dios actúa muchas veces de manera anticipada, preparando algo antes de que el ser humano entienda para qué. Piensa en la historia de Moisés, cuando siendo apenas un bebé, fue colocado en una canasta en el río. A simple vista, esa escena parece un acto desesperado, una decisión improvisada, casi irracional. Pero Dios estaba orquestando cada detalle. Según el capítulo 2 del libro de Éxodo, la hija del faraón encuentra la canasta, se conmueve y termina criando al niño en el palacio. Algo que humanamente parecía un abandono era, en realidad, un rescate estratégico. Dios estaba protegiendo al libertador de Israel antes de que el libertador siquiera entendiera quién era. Así actúa Dios contigo. Él te coloca en escenarios que parecen ilógicos, pero que son parte de su diseño mayor. Es posible que tú también estés en una etapa que no entiendes, donde todo parece desordenado o incierto, pero Dios no está improvisando. Lo que parece un movimiento confuso puede ser un movimiento protector. Lo que parece un retroceso puede ser una preparación para avanzar con más fuerza. Lo que parece una demora puede ser el tiempo exacto donde algo se está alineando a tu favor detrás de escena. Aquí quiero abrir una verdad que a veces pasamos por alto. Confiar en Dios no solo es aceptar que Él sabe más que tú, sino aceptar que Él ve más que tú. Muchos tropiezos emocionales vienen de intentar interpretar la vida con una vista limitada. Es como mirar un tapiz desde atrás. Ves hilos cruzados, colores mezclados, nudos que no parecen tener forma. Pero cuando miras el tapiz desde el frente, descubres que cada hilo tenía un propósito. Así es el proceso espiritual. Desde tu perspectiva ves caos. Desde la perspectiva de Dios, Él ve diseño. Mira la vida de Esther. Ella llega a ser reina en una nación extranjera, pero ese ascenso no tenía sentido completo hasta que surgió la amenaza contra su pueblo. Solo entonces se reveló el propósito de su posición. Según el capítulo 4, versículo 14 del libro de Esther, Mardoqueo le dice que quizá ella había llegado al reino para un tiempo como ese. Es decir, su elevación tenía un propósito oculto. Nada fue casualidad. Cada pieza tenía un tiempo exacto. Esto enseña una lección poderosa. Muchas posiciones en las que te encuentras hoy, muchas circunstancias que estás viviendo, muchos lugares donde Dios te ha puesto, no tienen sentido todavía porque el propósito aún no se ha revelado. Dios no desperdicia temporadas. Lo que vives hoy puede tener un impacto que mañana entenderás. Quiero que reflexiones en algo profundamente liberador. No estás caminando a ciegas, aunque lo sientas así. Estás caminando detrás de un Dios que ve más lejos que tú. No estás avanzando sin dirección, aunque no veas la ruta. Estás avanzando guiado por alguien que escribe historia incluso en los silencios. No estás luchando solo, aunque el proceso duela. Estás siendo sostenido por un Dios que ya terminó la obra antes de que tú la empieces. Hay momentos en los que Dios te cierra puertas que tú querías abrir desesperadamente. Y en el momento te preguntas ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no te dejó avanzar? Pero después te das cuenta de que esa puerta era un riesgo, un desvío o una trampa disfrazada de oportunidad. Dios no cierra puertas para limitarte, cierra puertas para protegerte. Lo que hoy interpretas como pérdida puede ser protección divina en su forma más pura. Piensa también en aquellas veces donde Dios te movió de lugares, relaciones o planes que considerabas estables. No era rechazo, era redirección. No era castigo, era alineación. No era caos, era intervención. Dios mueve lo que tú no moverías para llevarte a donde tú no llegarías por tu cuenta. Y aquí llegamos a un punto muy profundo. La confianza verdadera se demuestra cuando tú permaneces firme, aunque el proceso te saque de zonas conocidas. Cuando tú sigues creyendo, aunque la realidad parezca contradecir la promesa. Cuando tú decides avanzar incluso cuando el camino se vuelve incierto. Esa fe no es ingenua, es madura. Esa fe
no es superficial, es sólida. Esa fe no busca garantías, busca a Dios. Muchos creen que confiar es esperar pasivamente, pero confiar también significa cooperar con Dios. Significa ajustar tu corazón a su dirección. Significa dejar de pelear por aquello que Él ya decidió mover. Significa decir, Señor, no entiendo, pero camino. Ese tipo de fe cambia historias. Ese tipo de fe abre caminos. Ese tipo de fe te prepara para lo que Dios tiene para ti. Esta quinta parte nos invita a descansar en la idea de que tu historia no está suelta en el viento. Está en manos de un Dios que nunca pierde el control. Tú ves fragmentos, Él ve el diseño. Tú ves incertidumbre, Él ve propósito. Tú ves caminos que no encajan, Él ve resultados eternos. Sexta parte. Para confiar en Dios cuando sus caminos no tienen sentido, hay que aprender una de las lecciones más desafiantes de toda la vida espiritual: soltar la necesidad de controlar. El ser humano está acostumbrado a vivir con explicaciones, con anticipaciones, con certezas visibles. Queremos saber qué pasará mañana. Queremos entender por qué sucedió lo de ayer. Queremos tener un mapa claro. Pero Dios no trabaja así. Él no entrega mapas completos. Él entrega pasos. Él no muestra toda la historia. Él revela capítulos. Él no responde todas las preguntas. Él acompaña en todos los procesos. Y ese acompañamiento es más importante que la explicación. Muchas veces pedimos claridad cuando lo que realmente necesitamos es presencia. Pedimos respuestas cuando lo que realmente transforma el corazón es aprender a permanecer en Dios incluso sin respuestas. La fe madura entiende que la incertidumbre no es enemiga, es maestra. Es en medio de la incertidumbre donde descubres qué clase de fe tienes. La Biblia está llena de momentos donde hombres y mujeres de Dios tuvieron que caminar con poca información y gran confianza. Uno de esos momentos ocurre con Gedeón. Dios lo llama para librar a Israel de la opresión madianita, pero la manera en que Dios lo guía parece completamente ilógica. Según el libro de Jueces, capítulo 7, Dios reduce el ejército de Gedeón hasta dejarlo con un grupo pequeño que, humanamente, no tenía posibilidad alguna de ganar. Pero ahí está el detalle. Dios no quería mostrar fuerza humana, sino poder divino. Lo que parecía una estrategia absurda era, en realidad, el escenario perfecto para un milagro que nadie pudiera atribuirse. Este relato revela una verdad crucial. Cuando Dios te quita recursos, personas o caminos que tú considerabas esenciales, no siempre lo hace para debilitarte. A veces lo hace para evitar que te atribuyas la victoria tú mismo. Te deja con lo necesario, pero no con lo cómodo. Te deja con lo justo, pero no con lo que te haría confiar demasiado en tus capacidades. Él quiere que la gloria de tu historia sea claramente suya. Por eso hay temporadas donde sientes que te están quitando más de lo que recibes. Temporadas donde pierdes seguridad, donde algo se mueve de tu vida sin que lo quieras, donde los apoyos que considerabas estables dejan de estar. Y tú preguntas por qué. Pero la pregunta correcta no es por qué, sino para qué. Dios no te deja vacío, te deja listo. No te deja débil, te deja dependiente de Él. No te deja confundido, te deja atento a su voz. Aquí es donde aparece uno de los mayores tesoros de la vida espiritual, la fe que escucha. Cuando el camino no tiene sentido, si te quedas en silencio interior, puedes descubrir que Dios sigue hablando. A veces no habla con truenos, habla con susurros. A veces no habla con señales visibles, habla con convicciones internas. A veces no habla con milagros inmediatos, habla con paz. Esa paz es un lenguaje espiritual. Es mucho más profunda que la emoción. La paz de Dios no siempre elimina la incertidumbre, pero te permite caminar dentro de ella sin perder el equilibrio. Según la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos. Eso significa que la paz no viene como resultado de entender, viene como resultado de confiar. Pero confiar implica renunciar a una ilusión.
la ilusión del control. El control es una carga que el ser humano nunca estuvo diseñado para cargar. Por eso, cuando intentas sostener tu vida con tus propias fuerzas, tu espíritu se desgasta. Cuando intentas adelantarte a todo lo que podría pasar, tu mente se satura. Cuando intentas cargar lo que solo Dios puede llevar, tu corazón se rompe. Dios te invita a soltar, no porque Él quiera verte pasivo, sino porque quiere verte libre. La confianza libera, la ansiedad ata, la fe avanza, el miedo detiene, la rendición abre puertas, la terquedad cierra caminos. Y lo paradójico es que cuando sueltas el control, descubres que el mundo no se cae, descubres que Dios ya lo estaba sosteniendo. Hay un momento muy importante en la vida de Pedro que ilustra esto. Cuando Jesús lo invita a caminar sobre el agua, según el Evangelio de Mateo capítulo 14, Pedro comienza a avanzar mientras mantiene la mirada en Jesús. Pero en el instante en que Pedro se enfoca en el viento y en las olas, empieza a hundirse. Esto revela algo profundo. No te hundes cuando el camino es difícil, te hundes cuando cambias el enfoque. Mientras tu mirada esté en Dios, aunque los caminos no tengan sentido, tú avanzarás. El enemigo de la confianza es la distracción. Cada vez que te enfoques demasiado en lo que no entiendes, disminuirá tu capacidad de confiar. Cada vez que te enfoques en tus miedos, perderás fuerza. Cada vez que te enfoques en tus pérdidas, olvidarás tus promesas. Por eso la disciplina del enfoque espiritual es vital. No se trata de ignorar la realidad, se trata de recordar que hay una realidad mayor sobre tu vida. Dios sigue al mando. Quiero que pienses en esto. No siempre necesitas entender el camino para saber que estás en el camino correcto. Saber quién te guía es más importante que saber hacia dónde vas. Esa es la esencia de la confianza. La sexta parte nos muestra que soltar el control no es perder, es ganar. Es permitir que Dios sea Dios. Es dejar que su sabiduría opere donde tu lógica ya no llega. Es descansar en el hecho de que aunque tú no comprendas todo, Él ya lo tiene todo bajo control. For the moments that matter, choose Curad Naturals. Infused with aloe vera and vitamin E, Curad Naturals bandages protect your unexpected scrapes, cuts, and burns while also moisturizing your skin. Find deeper relief with natural ingredients you can trust to start the healing. When life's surprises call for the best, choose Curad, a deeper level of care. Shop the full collection on Amazon or visit Curad.com to learn more. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Séptima parte. Cuando los caminos de Dios no tienen sentido, surge una pregunta silenciosa que todos hemos pensado alguna vez, pero pocos admiten. ¿Y si me equivoco? Confiando. Esa inquietud aparece cuando el panorama se vuelve oscuro y la mente intenta protegerse del dolor anticipando lo peor. Nuestro corazón teme entregar el control porque siente que confiar a ciegas podría terminar en decepción. Sin embargo, esta idea nace de una confusión profunda. La confianza en Dios no es un salto al vacío, es un salto a los brazos más seguros del universo. Lo que realmente da miedo no es confiar en Dios, sino soltar lo que tú creías seguro. Y muchas veces, lo que creías seguro era simplemente familiar, no necesariamente bueno. La familiaridad no siempre es estabilidad, a veces es estancamiento. Dios en su amor mueve tu vida no para confundirte, sino para liberarte de lugares donde ya no crecerías. Pero cuando Él te mueve, tú sientes incertidumbre, porque estás dejando lo conocido para entrar en lo divino. El pueblo de Israel vivió algo muy parecido. Cuando estaban en Egipto, estaban oprimidos, debilitados y sin identidad, pero estaban acostumbrados a ese sistema. Sin embargo, Dios decide liberarlos. Y cuando finalmente salen y se encuentran frente al desierto, empiezan a cuestionar el camino. Según el capítulo 14 del libro de Números, incluso dijeron que preferían regresar a Egipto porque al menos conocían ese lugar.
Eso muestra cómo a veces el miedo al cambio puede ser más fuerte que el deseo de avanzar hacia la promesa. Tú también puedes sentirte así. Cuando Dios empieza a mover áreas de tu vida, puedes sentir nostalgia por etapas que, aunque no eran las mejores, eran entendibles. Pero confiar en Dios requiere que sueltes toda forma de esclavitud emocional. Nada que Dios tenga para ti estará del lado de la opresión, del miedo o de la limitación. Sus caminos siempre apuntan hacia la libertad, aunque pasen por temporadas que no comprendes. Aquí hay una verdad clave que tienes que guardar en tu corazón. Dios no permite confusión para destruirte, sino para desprenderte. Cuando todo se sacude, cuando algo se rompe, cuando una etapa se cierra, no significa que Dios te esté quitando algo. Significa que te está preparando para algo nuevo. El movimiento incómodo es muchas veces la confirmación de que algo grande viene en camino. Mira la vida del profeta Elías. Él vivió una etapa de gran victoria espiritual cuando Dios respondió con fuego en el Monte Carmelo, pero inmediatamente después entra en una etapa donde huye al desierto, desanimado y sin fuerzas. Humanamente eso no tiene sentido. ¿Cómo alguien pasa de una victoria tan grande a un momento tan oscuro? Pero Dios estaba usando ese desierto para hablar con él de manera nueva, para fortalecerlo y para redirigir su asignación. Según el primer libro de Reyes, capítulo 19, Dios no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. A veces, los caminos que parecen confusos son precisamente los que nos llevan a escuchar la voz de Dios de una manera más clara. Esto nos enseña que lo que parece pérdida puede ser preparación, lo que parece retroceso puede ser protección, lo que parece confusión puede ser revelación. Mucho de lo que Dios construye empieza con momentos donde nada encaja. De hecho, si revisas tu propia vida, te darás cuenta de que muchos de tus mayores crecimientos nacieron en temporadas donde no sabías cómo avanzar. Pero hablemos de algo que toca directamente el corazón. Confiar en Dios duele algunas veces, no por Él, sino por lo que tenemos que dejar ir. Confiar significa soltar personas, soltar planes, soltar ideas, soltar expectativas, soltar tiempos que tú querías, soltar rutas que tú imaginabas. Y eso no siempre es fácil. Pero es precisamente este proceso de soltar lo que permite que Dios te entregue algo mayor. Si tus manos están llenas, no puedes recibir lo nuevo. Aquí aparece una enseñanza profunda. La fe crece cuando descansas en Dios, pero madura cuando renuncias a tu voluntad para abrazar la suya. No es fácil, pero es transformador. De hecho, lo que más fortalece tu fe no es ver milagros, sino vivir procesos donde decides confiar aun cuando no ves nada. Esa confianza se convierte en un punto de quiebre interior. Ya no crees en Dios solo porque Él responde, crees en Dios porque Él es. Mira lo que sucede con Pablo y Silas en la cárcel. Según el libro de los Hechos, capítulo 16, ellos están encarcelados injustamente, sin saber cómo terminará todo, sin tener claridad del propósito detrás de ese sufrimiento. Y aún así, empiezan a cantar y adorar en medio de la noche. No porque entendían, sino porque confiaban. Y fue en ese acto de confianza profunda donde Dios abrió las puertas de la cárcel y produjo un impacto que transformó vidas. La confianza en momentos oscuros no solo cambia tu historia, cambia el ambiente donde estás. Esa es la esencia de esta séptima parte. La confianza no es un sentimiento, es una postura espiritual, una decisión diaria, una respuesta interna que dice Dios sigue siendo bueno aunque no entiendo nada. Y cuando adoptas esa postura, Dios te fortalece de maneras que jamás imaginaste. Él te da claridad en el momento preciso, te da fuerzas cuando no te quedan, te da dirección cuando sientes que todo está bloqueado. Lo que hoy no comprendes, mañana puede convertirse en uno de los capítulos más hermosos de tu vida. Lo que hoy te duele puede ser lo que mañana te haga más fuerte. Lo que hoy te frustra puede ser lo que mañana te lleve al cumplimiento de una promesa. Octava parte.
Hay un punto fundamental en este camino de aprender a confiar en Dios cuando sus rutas parecen inexplicables, comprender que Dios trabaja con tiempos perfectos, no con tiempos cómodos. La diferencia entre uno y otro es profunda. El tiempo cómodo es el que tú deseas, el que tú eliges, el que se ajusta a tu ritmo. El tiempo perfecto es el que Dios establece, el que prepara tu carácter, el que sincroniza circunstancias, el que te posiciona en el lugar exacto. Y este tiempo perfecto no siempre coincide con tus expectativas. Una de las razones por las que sentimos que los caminos de Dios no tienen sentido es porque observamos el tiempo como una línea rígida, mientras que Dios observa el tiempo como una orquesta completa. Tú ves un día y lo juzgas como bueno o malo. Dios ve cómo cada día se conecta con los demás y cómo ese día que hoy no entiendes encaja con uno que todavía no has vivido. Por eso, muchas veces la frustración nace de creer que algo llegó tarde, cuando en realidad llegó en el único momento donde podía tener propósito. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana deseaba profundamente un hijo, y su espera fue larga y dolorosa. Según el primer libro de Samuel, capítulo 1, ella clama en el templo con amargura en el alma, preguntándose por qué Dios no había respondido. Pero el tiempo de Dios tenía un propósito mayor. Su hijo no sería un niño más, sería un profeta que marcaría la historia de Israel. Sería quien ungiría a reyes, sería una voz para su generación. Su nacimiento no podía adelantarse porque debía coincidir con los tiempos divinos. Lo que parecía un retraso era, en realidad, una preparación exacta. Así también sucede contigo. Tal vez sientes que hay oraciones que no han sido respondidas, sueños que siguen en pausa, oportunidades que parecían destinadas a ti, pero no llegaron. Y te preguntas, ¿qué sucede? Te preguntas si Dios te escuchó. Te preguntas por qué el camino se siente tan lento. Pero el tiempo de Dios nunca es tardío. Nunca. A veces, Él espera porque tú aún no estás listo. A veces espera porque las personas que serán parte de tu historia aún no están listas. A veces espera porque el escenario aún no está construido. Y en otras ocasiones, espera porque lo que te dará será demasiado grande para recibirlo en una versión anterior de ti mismo. Cuando comprendes esto, tu corazón empieza a descansar de una manera distinta. Dejas de presionar a Dios para que actúe en tu calendario y empiezas a alinearte con el suyo. El calendario de Dios no se retrasa, no se adelanta, no improvisa. Cada capítulo tiene un tiempo exacto, y aunque no lo entiendas hoy, cuando mires hacia atrás, verás que no había otra forma en que todo pudiera haber ocurrido. Hay un detalle maravilloso en la Biblia que revela cómo Dios trabaja con precisión. Mira la vida de Jesús. Según el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Lázaro muere, Jesús llega 4 días después. Humanamente parece demasiado tarde. Marta incluso le dice que si él hubiera estado antes, su hermano no habría muerto. Pero Jesús no estaba retrasado. Jesús estaba en el tiempo perfecto para mostrar un tipo de gloria que no podía revelarse si Lázaro solo estuviera enfermo. Él necesitaba que un escenario pareciera imposible para manifestar un milagro mayor. Lo que parecía demora era escenario. Esto enseña algo poderoso. Hay cosas que Dios está permitiendo que se complique un poco más porque el testimonio será más grande. Hay oraciones que Él no responde rápido porque la respuesta rápida no produciría el impacto que Él desea. Hay caminos que parecen más oscuros porque ahí es donde su luz será más evidente. Pero hablemos de algo más profundo. Confiar en el tiempo de Dios no solo es aceptar su calendario, es aceptar la transformación interna que ocurre mientras esperas. La espera mata el orgullo, fortalece la humildad, afina la fe, purifica intenciones, corrige motivaciones y te enseña a amar a Dios por quien es, no solo por lo que da. La espera te moldea más que la respuesta. Y aquí surge una verdad espiritual que muy pocos aceptan. Dios no tiene prisa en bendecirte porque su objetivo no es solo darte algo, es convertirte en alguien. Él trabaja en tu carácter antes de trabajar en tu destino.
Él forma tu interior antes de abrir tu exterior. Él fortalece tu espíritu antes de entregarte nuevas responsabilidades. Y eso toma tiempo. Cuando aprendes esto, te das cuenta de que la espera no es un castigo, es un taller, es un proceso donde Dios pule tus áreas quebradas, sana tus heridas, fortalece tu visión y te prepara para recibir lo que hoy pedirías con manos temblorosas. Si Él te lo entregara demasiado pronto, podría destruirte, pero cuando te lo entrega en su tiempo perfecto, te bendice. También es importante entender que la percepción del tiempo cambia cuando estás cansado emocionalmente. Todo parece más lento, más pesado, más confuso, pero eso no significa que Dios haya detenido su obra. Él está trabajando incluso en tus silencios. Según el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, la visión se cumplirá, no tardará, llegará en el tiempo señalado. No cuando tú lo pidas, cuando Dios lo determine. Por eso, cuando observes que los caminos de Dios parecen desordenados, recuerda que la historia aún no ha terminado. Muchas veces lo que parece un capítulo de derrota es solo el preludio de un capítulo de victoria. Y lo que hoy llamas espera, mañana se llamará testimonio. Esta octava parte te invita a descansar en la verdad de que tu vida está sincronizada con la agenda divina. Dios no llega tarde, Dios no se equivoca, Dios no olvida. Su tiempo es preciso, profundo y perfecto. Novena parte. Para confiar en Dios cuando sus caminos parecen imposibles de entender, debes aprender otra dimensión profunda de la fe. Aceptar que Dios usa procesos incómodos para producir resultados extraordinarios. Nada que Dios hace en tu vida es superficial. Él no forma desde la comodidad, forma desde la profundidad. Por eso hay temporadas donde sientes que todo se pone más difícil justo después de haber orado. Y te preguntas por qué sucede eso. La razón es sencilla pero profunda. La fe que no es probada no puede ser fortalecida. Si revisas la Escritura, descubrirás que todos los grandes testimonios nacieron en medio de procesos que, humanamente, parecían contradictorios. Abraham recibe la promesa de ser padre de multitudes, pero tiene que caminar por años sin ver señal alguna. José recibe sueños grandiosos, pero termina en una cárcel. Moisés tiene un llamado para libertar al pueblo, pero pasa gran parte de su vida en el desierto. David es ungido rey, pero enfrenta persecuciones antes de tocar el trono. Pablo es enviado a las naciones, pero escribe cartas desde prisiones. Nada encaja a primera vista, pero todo tiene sentido desde la perspectiva del propósito. Esto revela una verdad poderosa. No puedes medir la fidelidad de Dios por la apariencia del proceso. La fidelidad de Dios no se evalúa según lo que estás sintiendo, se evalúa según lo que Él está formando. El proceso no siempre refleja la promesa, pero prepara la promesa. La ruta hacia lo que Dios te habló rara vez es recta, porque la línea recta forma menos que la línea quebrada. Lo que te duele hoy puede ser exactamente lo que Dios está usando para fortalecerte. Y aunque tu corazón no quiera atravesarlo, tu espíritu lo necesita. Los procesos incómodos expanden tu fe, profundizan tu carácter y te enseñan a depender de Dios de formas que no aprenderías en escenarios fáciles. La fe se afina en la tensión, no en la tranquilidad. Aquí es donde muchas personas tropiezan, confunden incomodidad con abandono. Piensan que si algo se volvió difícil es porque Dios se alejó. Pero eso está lejos de la verdad. La Biblia enseña que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, según el Evangelio de Mateo capítulo 4. No fue llevado por error, fue llevado con propósito. Fue el Espíritu quien lo condujo a un lugar de prueba para fortalecerlo antes de iniciar su ministerio. El desierto no era señal de alejamiento, era señal de preparación. De la misma manera, hay desiertos en tu vida que no significan que Dios te dejó, significan que Dios te está formando. Y aunque la formación duela, la formación prepara. No es castigo, es entrenamiento. No es abandono, es posicionamiento. Dios trabaja tu interior para equiparte para lo que viene. Pero hablemos de un aspecto aún más profundo.
Dios permite que enfrentes cosas que no entiendes, porque Él sabe que tú puedes soportarlas con su fuerza. Hay victorias que se activan solo en escenarios de resistencia. Hay crecimiento que solo emerge en temporadas donde no ves un avance claro. Hay revelaciones que llegan únicamente cuando te atreves a permanecer en Dios, aun cuando tu corazón no tiene respuestas. Mira lo que le sucede al apóstol Pablo. Él describe una carga que lo afligía profundamente y que él deseaba que Dios quitara. Según la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo clama al Señor varias veces, pero Dios le responde que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Dios no quitó lo que Pablo pidió, pero le dio fuerza para soportarlo, propósito para entenderlo y revelación para crecer en medio de ello. Muchas veces Dios no cambia tu situación, cambia tu perspectiva, y desde esa perspectiva empiezas a ver que la debilidad no te destruye, te convierte en plataforma para experimentar un nivel mayor de gracia. Esto nos lleva a comprender que la fe verdadera no es aquella que busca escapar de los procesos, sino aquella que encuentra a Dios dentro de ellos. Cuando tú abrazas el proceso aunque no lo entiendas, algo se activa en tu interior. Dejas de resistirte y comienzas a aprender. Dejas de pelear y comienzas a confiar. Dejas de insistir en tu manera y comienzas a fluir en la de Dios. Hay una frase que siempre debes recordar: Dios no desperdicia dolor. Él no permitirá que pases por algo sin que eso produzca algo en ti. Y aunque tú no ves el fruto inmediato, Él sí ve lo que está creciendo bajo la superficie. Las raíces crecen en la oscuridad, no en la luz. Las raíces encuentran profundidad en lugares donde nadie observa. Y así también tu fe se fortalece en lugares secretos, en silencios, en preguntas sin respuesta, en noches donde solo te queda confiar. Uno de los mayores errores que cometemos es interpretar el momento como si fuera la historia completa. Lo que hoy te duele es un capítulo, no es el libro entero. Lo que hoy te confunde no es el final, es apenas una página. El enemigo quiere que tomes decisiones definitivas en emociones temporales, pero Dios quiere que recuerdes que Él escribe historias que trascienden los momentos oscuros. La confianza profunda surge cuando entiendes esto. Dios es tan fiel que incluso sus caminos incomprensibles son caminos de amor. Aunque no lo sientas, Él está guiando cada paso. Aunque no lo veas, Él está trabajando en capas que tú no puedes percibir todavía. Aunque no entiendas, Él nunca pierde el control. Lo que hoy llamas proceso, mañana lo llamarás preparación. Lo que hoy llamas prueba, mañana lo llamarás victoria. Lo que hoy llamas confusión, mañana lo llamarás claridad. Esta novena parte te invita a mirar tu proceso con ojos espirituales, a entender que la incomodidad no es abandono, sino formación, y que lo que Dios está produciendo en ti será más grande que cualquier dificultad que estés enfrentando. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it Zamazing.